Bienvenidos, amigas y amigos, a otro programa más de Rodar Podcast. El día de hoy tengo una invitada especial, amiga de la casa, amiga de todos nosotros, actriz, productora, Carolina Lozada. ¿Cómo estás, Caro? Hola amigo, muy bien. Gracias por esta invitación. Muy contenta igual de compartir lo que hacemos en el día a día y chévere este espacio también. Felicitarte por esta iniciativa. Gracias, Carito. Primero, queríamos como hacer una introducción a tu carrera. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es ¿cómo empezaste con la carrera de actriz? Bueno, empecé a estudiar en el 2011 teatro y fue en realidad una investigación que me nació desde la música en realidad. Pero en el proceso de la carrera fui como cachando más la actuación y fue como algo que me fue llenando, digamos, de esos vacíos que antes operaban en modo diseñadora, porque esa es mi primera carrera. Y como que ahí tenía muchas cosas que no estaban como correctas o no sentía que fluía, no me sentía contenta. Y cuando empecé a improvisar, empecé a aplicar la técnica actoral, empecé a entenderme y a conocerme a través de la actuación, sentí como el primer amor, cuando te gusta algo mucho y en realidad sentí como esa viveza y esa vitalidad que te da el arte o el estar vulnerable, como frente, exponiendo todo lo que eres. Y ahí fue como el primer momento en el que sentí este enganche, digamos, con la actuación. Y de ahí me dediqué desde el 2011 hasta la fecha a hacer eso y en realidad hago otras cosas para ser actriz. Entonces es como, para mí sería mi actividad principal. Ya la realidad nacional y local es otra. Justo eso es interesante también como preguntarte por qué actuación, como tengo entendido también, y para la gente que no lo sepa, creo que fue tu segunda carrera, ¿no? Entonces, si nos puedes contar cómo fue también esta decisión académica de luego tomar y inclinarte más por la actuación y las artes. Fue porque los 4 primeros meses de mi carrera de estudiante de arte teatral fue como, para mí fue mi primer despertar, fue el primer momento en el que empecé a observar lo que en realidad estaba como accionando como en el modo operandi, en el modo automático, en modo fábrica, porque trabajaba en una fábrica, y, y el poder ser libre, ¿no? De pensamiento, de criterio, de juicio, de expresión corporal, expresión verbal, fue como esos 4 meses fueron bien cruciales al inicio de la carrera y tuve que tomar ahí la decisión de deslindarme de la otra profesión en ese momento porque no estaba alineado con lo que estaba sintiendo en ese momento. Era como, iba a estudiar y me sentía como libre de todo, en términos, en ese contexto, ¿no? En estudiante. Y al volver a todo el día, como 8 horas a trabajar en una oficina, era como que no tenía sentido, era como estoy haciendo, es dos vidas, no se empatan, no hay una razón. Y decidí optar por dejar la carrera y dedicarme al teatro porque tenía la visión de ser escenógrafa, decía mezclo el diseño interior y también mezclo el arte teatral. Entonces por ahí fue como, ok, tengo un objetivo, voy por ahí. Ya en el camino de la carrera, como te cuento, es como la actuación fue para mí ya el camino que se empezó a armar sin que yo me dé mucho en cuenta de que yo lo estaba proponiendo. Simplemente yo tenía la visión, no, voy a hacer escenografía, voy a hacer escenografía. Pero ya cosas de la vida, la profesión, empezaron a salir trabajos, ahí entré a Colectivo Harapos, fue el primer grupo que me llamó en el primer año de la U, el Ismael Takuri fue como, no sé, me confió en mí y me propuso la obra que tenemos hasta el día de hoy, ya 10 años después, y fue como el voto de confianza, es como, ok, yo puedo hacer esto. Y ya después fueron suscitándose las obras de la compañía, los ejercicios de teatro en la carrera. Y ya después de graduarme, pues ya la situación se fue como ampliando, ¿no? Ya empezó el cine también, y ahí es donde nos conocimos. Y ya la actuación como que me empezó a dar más, un abanico más de posibilidades. Entonces, el teatro es como para mí mi primer despertar de conciencia, digamos, del arte, porque yo no estaba muy artística en el diseño, era mucho más rígida. Y después sentí como esta posibilidad de que, ok, hay muchas cosas más que puedo explorar. Y en realidad soy súper explorada, me encanta aprender cosas nuevas hasta el día de hoy. Y, y creo que eso fue como por qué decidí quedarme en el teatro como mi oficio principal. Qué lindo. Nos comentaste varias facetas, ¿no? De temas que voy a sacar después, como esto del cine, como tus brechas también dentro de... he visto muchas de tus obras y te tengo como una actriz versátil en mi mente que hace muy bien drama, hace muy bien comedia, como que puedes estar dentro de distintos géneros de la actuación. No te has casado con uno y eso me encanta verte como que estos matices. En base a eso te quiero preguntar también si es que alguna vez dentro de tus juegos, dentro de tus personificaciones, te has quedado con algo de tus personajes, te has llevado algo muy sentido de lo que has interpretado. Verás, creo que al inicio de mi carrera como actriz,
fue como al revés, era como lo que era Carolina en ese entonces, los personajes lo absorbieron, o sea, los hice parte de los personajes, porque ponte Luchita, si la versión que creaba del colectivo o el Ismael, era como esta mujer que se hace la difícil. Para mí, lo que adopté ahí es porque en esa época yo tenía un carácter mucho más fuerte que ahorita, y es porque también el teatro me hizo tener mucha más paciencia, tolerancia, o sea, estar abierta, no tener como un sesgo ahí de cosas. Y, y evidentemente cuando mi familia y mis amigos me veían en las primeras funciones era como, es la Caro enojada, pues así era yo. Entonces, esto de quedarme yo con personajes en mi vida, al inicio de mi carrera, podría decir los primeros 7 años creo, es como al revés, en realidad yo ponía mucho de mí, y era porque también la técnica que había aprendido es como el primer proceso es conocerte a ti mismo para que luego puedas inventar algo nuevo o crear o imaginar. Y ya luego de eso, creo que después de la obra o en la obra de la compañía, la cantante Calva, es como que empecé a querer experimentar cosas que no era, como de verdad buscar algo que me hace incómoda y hasta el día de hoy es como algo que yo rechazo, que no me gusta de mí o no me gustaría hacer, digamos, como, ok, tendrá que meterle en algo artístico para sanar eso, es como es un concepto que lo tengo yo adoptado, al menos que un principio de creativo. Y actualmente no tengo personajes que han durado más de una temporada de un año, creo, aparte de lo de Harapos. Han sido siempre funciones cortas, temporadas cortas, pero creo que duran y quedan como muy poco tiempo, ¿no? Como hay temporadas de un mes, hay temporadas de 2 meses. La de Brasil Ponte era un trabajo que hicimos en 4 meses. Y claro, después yo me quedé con esa locura, con esa demencia, porque hablábamos sobre los manicomios, hablábamos sobre los hospitales, el maltrato a la gente de la calle, sobre los derechos violados de los como ciudadanos. Entonces yo estaba súper así como, visceral, o al menos de eso sentí que me quedó operada porque, o sea, los brasileños están locos en expresión, o sea, los artistas, no digo que nosotros no seamos así, pero es muy distinto esa pasión que tiene el brasileño. Y al menos a mí me encantó poder como ser tan visceral, como romperme la voz o romperme esta cascarón que tenemos a veces los cuencanos, que todavía capaz lo tengo. Y es que ahí sentí como que sí, me quedó como 4 meses en ese proceso y después de eso yo me viví 4 meses más en Brasil y creo que es el único proceso largo que siento que me quedé así con esa cosa de, no sé, de ocupar, de apropiarse, de exigir nuestros derechos, de no quedarnos callados, porque tenemos una voz y los artistas tienen más todavía. Y creo que es lo único que me queda, pero creo que son los procesos creativos los más ricos que te pueden, como que enriquecen esto que vos dices, que puedo jalar y quedarme como Carolina. De ahí así como obras y personajes, no podría decir que hay, no sé, es un personaje tan profundo que me haya sesgado, porque incluso Luz en Vengo Volviendo también era bastante yo, no había mucho, o sea, no había ni tiempo para crear, y eso siempre lo digo, es como me hubiera encantado tener un proceso más para crear un personaje más completo fuera de mí. Pero bueno, es lo que es y también se agradece, pero creo que es el único proceso que yo puedo decir que me he jalado algo a mí, que me ha quedado. Y después ya cuando volví a Ecuador, ya es otra nube la que se vino a habitarme. Y creo que ya no pude sostener esa revolución aquí. Es muy diferente. Ahora que nos topas justo el tema de Luz, de Vengo Volviendo, bueno, contándole también a la gente en el proyecto Encuentros con el Cine, que fue el producto de la película Vengo Volviendo, ahí es donde conocí a Carolina dentro de su rol de actriz, y también preguntándote esto, ¿no? ¿Cómo fue el choque o el cambio de experiencia de actuar para tablas y luego cómo fue actuar para la cámara, la repetición constante, ¿no? Si nos puedes contar un poco de detalles de cómo fue esa experiencia. Creo que lo bueno de Encuentros con el Cine, al menos del casting, creo que fue bastante como elocuente, ¿no? Como igual preguntarte quién eres, qué haces, a qué te dedicas, por qué te llama la atención esto. Y no había este típico casting que hay así comercialmente hablando de que, no sé, tome este texto y haz este papel. Que creo que es algo que hasta el día de hoy me cuesta, al menos de primera plano en el casting, ese dominio de, ok, en primera lanzar una propuesta cinematográfica de un guión de ficción. Y creo que por esa razón, creo que es, no sé si es uno de los pocos castings que he sido aprobada. No ha habido muchos, porque en realidad más me han contratado porque me han visto y conocen y no he tenido que pasar por ese filtro. Y el cambio, de cine al teatro, creo que en Encuentros con el Cine fue un proceso como primero de familiarización, porque todos éramos amigos, todos nos conocíamos, en un periodo de tiempo prudente como para de ahí estar frente a la cámara. Entonces había mucha confianza en ese momento. Creo que es el primer proyecto cinematográfico que tuve. Antes había hecho videoclips y cosas chiquitas, pero sin tanto enfrentamiento a la cámara y a un personaje como tal. Y podría decir que
la diferencia para mí, y ahí tendré que agradecer igual al proceso de formación que tuve en actuación, porque la mayoría de maestros que tuve fueron, la mayoría cinematográficos, hay por ahí 2, 3 que han hecho teatro, y creo que eh, más que un golpe, creo que sinceramente es la conciencia del espectador, que en el teatro es gigante, ¿no? O sea, estás frente a muchas personas, entonces tienes varios puntos de vista, que si es que no diste bien el ángulo, bueno, ya alguien otro te va a ver el otro ángulo. Pero en la cámara tienes solo uno. Y si es que yo no veo a este o no percibo a este ente que tiene igual vida en un set, creo que ahí es donde podríamos perder los escénicos con el cine. Es como, si no estoy consciente de esto, entonces ya me estoy tapando todo, pero yo pienso que él me está viendo. Entonces hay un montón de cosas que yo he ido cachando igual en la experiencia y que creo que es lo único que a mí me diferencia, o siento que diferencia del acting, pero no diría que para mí técnicamente hablando sea un proceso muy distinto. Sé que en el teatro tienes que proyectar, pero ahí está la conciencia en cambio del actor de ser escuchado. Y si yo estoy hablando ahorita aquí en este tono de voz es porque sé que el micrófono está cerca, porque si estuviera ya capaz solita, ya por la experiencia, alzara la voz, no sé. Pero creo que ya son gajos del oficio y creo que ahí podría decir que no soy muy consciente de exactamente cuáles son los detalles que diferencian, pero creo que el oficio como tal, la práctica como tal, me ha dado esa experticia de entender que hay cosas que hay que estar conscientes, que hay distancias, hay la voz, hay la expresión corporal también, que en el teatro sí te exige, porque tienes que llenar un espacio gigante, en la cámara no, porque si estás en un cuadro chiquito, ¿para qué? Creo que eso más ha sido un aprendizaje. En realidad, creo que no he sentido como, ay, me complico en la cámara. A mí me encanta la cámara y me encanta también la escena. Entonces, me gusta eso, tener esa versatilidad capaz de poder estar en los dos sin tener ningún, no sé, miedo o algo así, creo. Qué bacán todos estos detalles y experiencias que nos cuentas. También ahora vuelta voy a retomar tu última etapa de trabajo, preguntándote ya cómo fue vuelta a encontrarte con la producción, con la gestión, que tengo entendido que también es como que dentro del teatro, dentro del arte, ha sido como que en lo que te has desempeñado bastante últimamente. Si nos puedes contar también cómo fue, qué te motivó a entrar en esta área. Chan, 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 chan. Sí, la producción. Bueno, la producción, mi primer acercamiento, así como consciente de que estoy haciendo producción, fue en Vengo Volviendo. O sea, en Encuentros con el Sí. Antes de ello, la verdad, yo no tenía idea que era la producción, pero me di cuenta ya después que en la universidad, ponte, hacíamos cosas de gestión sin saber que era gestión, porque había que pedir cosas, conseguir eventos. Fui presidenta de la ASO también y ahí fue como, yo solo, no sé, quise hacer cosas y empecé a hacer cosas. Y me acuerdo que el Ismael Tagure mismo me dijo así como, Caro, te quiero contratar antes de Luchita. Ay, que contratarte de productora para ni qué cosa. Y yo así, ¿qué es eso? Porque en serio no entendía, no sabía, no tengo idea. En ese entonces no tenía idea. Y yo así como, ¿qué quiere decir? Es como lo que haces, me decía, lo que estás haciendo, así como esto, tata. Y yo, no, o sea, no articulaba palabra con acción. Y decía, bueno, y creo que no sé, algo pasó, no se dieron las cosas, quizá porque yo tampoco entendía qué estaba haciendo, tampoco busqué o estaba como atenta. Y, y ya en el momento de enfrentarme a la peli, como empezamos a hacer eso, el proyecto Encuentros con el Cine, que tiene esa chévere dinámica de que intercambias roles, ¿no? Haces una vez una cosa, otra cosa. Entonces mi primer rol fue producción. Y tuvimos clases, que creo que la Joa nos dio clases, no sé seguro. Y claro, cuando la Joa explicaba, yo ni siquiera me acuerdo de esa clase, o sea, en serio, tan nulo tenía que ni idea. Y cuando nos tocó hacer los primeros roles, y claro, me tocó producción de campo, y la Joa era como la cabeza, la jefatura ahí de la producción, o sea, tenía un conflicto y eso ya es de mi carácter, porque creo que era una persona igual al comenzar encuentros con el cine y otra al terminar, que eso nos pasó igual. Y, y me acuerdo que me molestaba tanto tener que pedir cosas y que me digan que no. Qué feo que era. O sea, yo me frustraba porque era como, tengo que cerrar vías, no me acuerdo si era en Sixi, creo. Y yo le decía a un taxi así como, porfa, estamos grabando una peli, así, bla, bla, bla. Y el man así, no, es que este es nuestro, ni sé qué lugar, bla, bla, bla. Se cabreadote y se fue, se metió el carro, metió en el rodaje, me acuerdo, y yo me sentí así como inútil. O sea, era como, no estoy haciendo mi rol, frustrada. Esa es la definición. Y claro, y después tenerme que enfrentar a los jefes, que viene a ser la yo y después, claro, la Isa. Y era también como, yo me había despedido del diseño porque no me gustaba el hecho de tener jefes así como muy estrictos en términos de no entender, no ser flexible, sino como imponer y punto. Encontrarme en cambio con Isa y yo en esa dinámica que era, claro, de jefas, pero en un ámbito que yo no entendía, que es como pedir cosas, gestionar cosas, dejar oficios, hacer cartas, hacer seguimiento, no sé.
o sea, como que no me gustaba tampoco ese, o sea, que a veces yo tuve una bronca fuertaza ahí, o sea, era como, batallaba conmigo misma, es como, ¿por qué tengo que estar viniendo a ver oficios? O sea, no tenían sentido nada, ¿cachai? Pero después ahí, pasando a los otros roles, y cuando ya estábamos, yo estaba, me tocó arte, me tocó ser camarógrafo, me tocó actuar, veía a los otros hacer producción. Y ahí es donde empecé a valorar ese rol, porque decías, sacada la madre, y vos estás ahora en la cámara, sentadito aquí esperando que comience el rodaje, y los otros están que traen la comida, que corren por allá, que hay que llamar acá. Entonces ahí fue como ese despertar también de darme cuenta y valorar ese rol, o sea, y yo lo estaba menospreciando cuando podía hacerlo, y solo era un capricho también mío, o sea, como, no sé, una cosa mía egocéntrica seguramente. Entonces, bueno, pasó. Acabamos la peli, se estrenó y bueno, quedó eso en la memoria. Y yo dije, no voy a hacer producción. Y después sucedió Soñeus con Gonzalo, que fue también un experimento que súper inconsciente. Y era porque yo le decía a Gonzalo, era como ya me había graduado, sí, pues yo decía, hagamos una obra de teatro, pues, porque yo quería aplicar la técnica, estaba muy efusiva con el acting. Y no sé por qué se dieron las cosas, él ofreció hacer una película y dije, bueno, hay estos fondos, y hice el proyecto, pero así como de verdad inercia total. No tenía yo, no puedo decir que mi experiencia de gestora o productora es adaptada en la U. Lo que encuentras con el cine viendo, aprendí, pero de forma inconsciente, ¿no? Solo entró en mí. Y armé el proyecto y salió el fondo. Entonces fue como un wow, o sea, un crédito a mí misma en términos de creer que puedo hacerlo. Y claro, se dio, se produjo. Y bueno, ahí siempre en la gestión hay un montón de pormenores que uno no se espera, que yo no estaba preparada y me cogieron muy fuerte, la verdad, porque fueron retos bastante grandes. Y como que desistí, dije, yo no quiero volver a producir audiovisuales, al menos no. Y teatro era como ya, con los harapos es una dinámica más comunitaria, el teatro comunitario tiene otra cosa. Y el cine era como para mí, me metí con cine comunitario a hacer cine comercial o algo así, y no empataban porque era como, no sé, vos estabas ahí, ya cachas todo eso. Y dejé. Y me dediqué a ser actriz, me dediqué a hacer teatro, me dediqué a viajar y la pandemia, no, ya me dediqué a ser profe de yoga también, fue como la última etapa y de ahí sucedió la pandemia, que fue como quebró mi negocio del estudio, que en realidad fue muy lindo, pero también quizás fue un proceso necesario porque estaba muy fuerte sostener un espacio también, que funcionaba, pero era bastante exigente. Bueno, llegó la pandemia y suscitó escena virtual. Nació así como de la intención de hacer algo, porque no podíamos usar los teatros, no podíamos salir, todas las funciones se cancelaron, yo tenía funciones con harapos, tenía rodajes, todo se anuló. Y claro, ser actriz no era una opción, ser profe de yoga no era una opción, porque en línea probaba y no me gustaba, no era algo que quería hacerlo a través de las redes. Y se dio esa oportunidad, que fue en verdad una oportunidad de mentes, de crear y lanzarte al vacío porque no hay nada más. Y claro, empezamos a digitalizar el teatro con escena virtual y como que ahí se reactivó mi rol de productora ejecutiva, que era lo que había hecho en Soñeus y que en ese proceso, mientras estaba con los harapos, se había dado así como mucho más de campo que ejecutivo, la verdad, con el teatro. Y claro, fluyó, fue bastante exitoso, puedo decir, al menos la primera etapa. Y me dio otra vez como esa motivación de que, ok, yo sé que puedo hacer esto, pero capaz es como hay que reinventar todo el proceso. O sea, yo mantengo mi principio de cine comunitario y producción comunitaria en todo lo que hago, teatro, cine, ahora estoy con con artes visuales, está un poco la arte musical ya metido. Y es como, me gusta el hecho de que todos en equipo aportamos y es que no yo te digo lo que vos haces, ese rol yo no comprendo, no entra, no admito. Y, y hasta el momento puedo decir que me ha dado bastante gratificación y ha sido sanador también, porque en todo caso me puedo ver en perspectiva toda esa producción que había hecho antes y el modo operandi, que era bastante como inercia, no solo me dejé llevar, pero nunca me hice una retroalimentación, nunca me observé, nunca me analicé a mí misma. Y ahora volverlo a activar fue como ese respiro, como, cool. He aprendido, entiendo esto, mi forma creativa también de aterrizar ideas es como funciona. Entonces, ahorita creo que me agradezco, es lo que me da de comer y es también lo que me ha permitido querer seguir aprendiendo más cosas, porque sé que puedo producir lo que quiera. O sea, ya depende de hasta dónde yo quiera llegar. O sea, mi propio límite lo pongo yo mismo. Pero también tengo que como calmarle, porque puedo estar haciendo muchos proyectos a la vez y sé que también eso no es muy eficaz, porque puedo dejar a medias cosas. Entonces, he tratado de sostener proyectos que les lleve de inicio a fin. Al menos esa es mi vocación actualmente.
Y eso ha sido como ese viaje con la producción, desde haberla odiado, de verdad que me acuerdo clarito, lloraba, y no me gustaba. Ahora es como me fascina, o sea, yo sé que son horas de la compu, pero es como concretar todas las ideas voladas que tenemos los artistas, que está súper bien, pero necesitamos de alguien que lo aterrice. Y yo si me he dedicado a producir es porque me gusta actuar. Y es que yo también me di cuenta eso en la pandemia, digo, si es que no hay productores, porque si hubieran habido capaz, yo no hago, pues me han de llamar o aplico, les aviso, digo, hey, me interesa, no sé, no ha habido, al menos no he conocido. Y si es que hay alguno, son bastante cerrados en sus círculos, que igual tampoco, por esa misma razón tampoco sé si es que los hay, porque se dedican a producir sus propios productos y sus propias agrupaciones. Y ahorita siento que yo me he autoabierto a no dedicarme solo a mis productos o a los productos de Colectivo Harapos, que es como también lo que me dediqué full año, sino como es eso, pero también quiero conocer otras artes y también otros productos, a otra gente, otros procesos creativos. Y eso también fue un motor de viaje en mí, es como conocer procesos creativos de grupos, que eso hice en Brasil y eso hice en Estados Unidos. Dentro de esto, todo esto que nos cuentas, voy a hacer un paréntesis. Con Caro tuvimos este proyecto de escena virtual en donde, claro, la pandemia nos movió a que, como ya no había tablas, ya no había teatros abiertos por obviamente los aforos limitados y por toda la contingencia de la pandemia, decidimos llevar el teatro a escenarios virtuales, como el nombre lo dice, y Caro fue la productora, yo estaba encargada de la dirección audiovisual y es tal cual lo dice, así como me ha pasado desde la experiencia propia que nosotros los cineastas o la mayoría de artistas como tenemos muchas ideas y nos hace falta alguien que las aterrice y que haga posible y viables. Justamente con eso te quería preguntar también qué tanto pasó dentro de la pandemia, las dificultades justamente para hacer, no solo desde el lado de ti como productora, sino de actriz, qué tanto fue la dificultad de la pandemia, ¿no? Para impedirte estos proyectos. También si es que nos puedes contar algo más de tu espacio, de qué pasó con Vibra Vital. O sea, verás, la pandemia creo que en términos generales me despertó la voluntad de hacer lo que me gusta en términos artísticos, ¿no? Porque verás, el yoga también, a ver, fue un camino que lo trabajé desde el 2017, cuando hice mi profesorado en Brasil, el 2018 fue como también, ese fue mi segundo despertar, yo le llamo, o sea, el yoga fue como, ya si el arte me hizo ver muchas cosas, el yoga fue como, ya eso es inexplicable, en palabras. Y fue como algo que yo quería dedicarme a hacer porque sentía que el arte está implícito en el yoga. O sea, es como, el yoga es el arte de vivir, porque en realidad es un reto la vida como tal. Y eso me encantaba. Y cuando daba clases, que fueron mis primeras clases, fueron en Brasil, mis primeras clases de yoga, me di cuenta como que ese intercambio tan real, que también uno lo siente en escena, que también, pero es como en base a una ficción, ¿no? Estoy diciendo que soy un personaje que no soy, que parte de mí está ahí, pero no es la vida misma. En cambio, en el yoga es ese intercambio directo. Por eso es que lo virtual como que lo rechacé en el yoga, es porque no hay ese intercambio. Entonces decidí como, ok, me voy a dedicar a esto. Y claro, me fui después a Estados Unidos, di clases también allá y claro, allá pasan tantas cosas que me nació, bueno, nos nació porque en ese tiempo tenía un compañero, la idea como de tener un estudio. Y yo decía, sí, yo puedo hacer esto todo el día para, o sea, yo entrenarme, compartir y de paso tener terapias holísticas, estas actividades que a mí me gustaban, que yo practicaba en Brasil, que busqué en California y como que me llenaban un montón. Y como, esto quiero hacer. O sea, me gustaba mucho. Y el arte era como, eso va a estar siempre ahí, porque es parte del yoga. O sea, me estoy entrenando físicamente como actriz, entonces estoy activa y dispuesta para ese rol también. Y claro, cuando llegó la pandemia, 6 meses antes habíamos inaugurado, en las huelgas de octubre, es más, justo las huelgas de octubre me quedé atrapada en Loja y de ahí tuve que venir a la inauguración de mi estudio y de ahí nos mantuvimos 6 meses activos y comenzamos súper bien, hermosos, la verdad conocí mucha gente, se abrió un montón de puertas, conocí tantas áreas y artes de sanación. Y claro, después, cuando llegó la pandemia y tuve que cerrar el estudio, porque para mí lo presencial era vital en el estudio de Vibra Vital, era como, no, yo en la línea intentamos y funcionó, pero no me gustaba porque no conocía a la gente y no les veía. Entonces también dije, el yoga lo voy a tener conmigo, o sea, eso va a estar ahí. Y todavía hasta el día de hoy yo todos los días tengo mi sesión y hago mi sadhana y tengo mi práctica.
Pero el arte, en cambio, era como, creo que me movió el hecho de que como búnker también nos empezamos a juntar en estas virtualidades y sentires y escucharnos y saber qué está pasando el otro y qué estoy pasando yo y cómo todos teníamos esa voluntad de ayudarnos, me hizo creer como que el arte también necesita atención, al menos mi arte, porque yo no le estaba dedicando el tiempo total. Entonces, en pandemia yo puedo decir que todo lo que sucedió fuera de las desgracias, de los fallecidos, de los hechos catastróficos que trajo la pandemia, puedo decir que lo que traté de angular o enfocar fue las oportunidades, porque hubo muchas y las hay todavía, que hay que tener ojo agudo para entrar ahí. Y creo que eso fue como, empezamos como búnker, que fue una oportunidad de empezar yo jamás en la vida me hubiera imaginado, y es algo que siempre lo digo, es como, no sé, verle al Andrés Zambrano junto con, no sé, René Zavala o, no sé, Priscila Solano, verle junto al Jordi, no sé, cosas así. Y eso a mí me fascinaba, era como, wow, alguna vez en la U decía, ¿cuándo nos juntaremos todos así? Y eso para mí fue como motor también de formar parte de eso, de vernos rostros que nunca estábamos juntos. Entonces esa fue la primera oportunidad. Segunda oportunidad, escena virtual, era como perfecto. Me encanta a mí la compu porque soy una geek también. Entonces hagámosle, metámosle. Y claro, ahí el desarrollo web que yo lo había aprendido, pero nunca era algo aplicable. Entonces era como, ok, conocimientos de diseñadora aplicados en ese momento. Conocimientos de productora aplicados en ese. Entonces para mí eran oportunidades de herramientas que teníamos y las cosas que nos estaba dando la situación. Y claro, después ya empezamos, nos salió el proyecto, empezamos a viajar y era como, claro, la pandemia, con el contagio y todo eso. Pero creo que también fue un reto de tener fe del grupo, ¿no? Del equipo, que nos estábamos cuidando todos. Como búnker, gracias a Dios, no ha pasado nada tampoco con todos los que hemos estado activos y eso creo que también ayuda un montón a que sigamos confiando en lo que hacemos, de que nos cuidamos cada uno en sus áreas para que cuando nos juntemos estemos en resguardo, porque si hacemos pues cosas presenciales, estamos en la calle, estamos afuera, estamos haciendo funciones en los pueblos, estamos saliendo a hacer cosas en el campo, en canchas, o sea, vulnerables estamos, pero creo que ha habido esa confianza de lo que hacemos y que funciona. Entonces, creo que retos de la pandemia es creer en uno mismo, eso ha sido como algo que he aprendido, y también tener confianza en el equipo que trabajas, confiarles y no confianza en que vas a estar encima de esa persona, no, sino confianza en que él o ella lo va a hacer y vos haces lo tuyo y funciona, y así ha funcionado perfecto, y en atrapar las oportunidades, que han habido varias, de manera privada o pública, ya sean fondos, ya sean espacios, ya sean funciones, ya sean, no sé, en el barrio tal hay chance de presentar esto, hacer un taller en esto, son oportunidades y hay que estar solo atentos o proponer también, hay cosas que han nacido porque nosotros como grupo hemos ido a decir como, tenemos esto, ¿qué tal? Ok, nos abren la puerta, cool, hay que dar ese paso. Y creo que eso ha sido más que retos, oportunidades de pandemia en todo lo que he hecho hasta el momento, que no he sido sola, porque eso también hay que aclarar, la producción sí lo ejecuta alguien, pero porque hay más gente, solita no se hace nada. Entonces creo que eso ha sido el pandemic mood. Qué bonito escucharte y ser parte de ese sentir tuyo, ¿no? Y parte de eso también quisiera preguntarte, ¿qué le recomendarías a alguien que se quisiera inclinar a la actuación o a la producción de actuación de teatro? Una recomendación. Yo y eso hace unas semanas pensaba, no me acuerdo con quién conversaba de que hay full nuevos graduados, ¿no? En las dos carreras, ¿no? De Cuenca, en la U de Azuay, en Guayaquil también, en Quito seguramente hay full gente escénica que está así como surgiendo de su carrera y a mí me da un poco de vértigo así, me conmueve también porque digo, valor, o sea, son valientes porque son carreras que te exigen ser valiente, tener voluntad y también tener confianza en lo que estás haciendo, porque no sé, hay full compañeros que conozco y que ponte un bloqueo básico que llevan años haciendo lo que hacen y sus padres todavía no aceptan que hagan eso, por ejemplo. No comparten que un artista tenga una vida independiente y que pueda hacer eso. Es como, sí es posible, pero romperles ese circuito de la cabeza. Entonces yo creo que el que quiere incursionar, sea en actuación, sea en producción, sea en música, sea en artes visuales, sea en pintura, sea en circo, en títeres, todas las áreas que puedan haber, ballet, no sé, creo que es necesario uno mismo romper ese chip, ¿no? De que las profesiones que dan dinero son X, Y, Z.
Y es que el dinero no es el fin, porque si es que vamos por ahí, yo creo que en un punto siempre va a haber un bloque ahí gigante que te toca enfrentar, que es tuyo, que es esta cosa que está aquí, que nos hemos instalado de que, no sé, ese es el fin. Cuando en realidad las cosas, para mí el tema económico es un fluir, es una energía, es como si doy, vuelve, y si creas algo, se multiplica, o sea, el universo está expandiéndose todo el tiempo. Entonces yo lo veo así, porque si, claro, empiezo a verlo como sesgado, como números que son, como 1 más 1 es 2 y no puede ser 3, es como voy a tener me autobloqueo, ¿no? Y creo que ese es mi primer consejo, porque yo he visto procesos y personas que tienen este lindo fluir porque sus padres confían. Recién hace unos meses conocí un jovencito que tenía 12 años en un taller de actuación que produje aquí del Takeshi, y sus padres eran pero tan amorosos y tan abiertos que a él desde esta edad le están así como él quiere ser actor, entonces todas las posibilidades. Entonces, talleres, charlas, vaya acá, vaya acá. Y él está desarrollándose, o sea, él no entenderá todavía o no se encontrará con esto de no poder hacerlo, porque lo está haciendo. Entonces, tener que hacer un encuentro de la confianza. Y esa confianza sería mi único consejo. Es como, si eso quieres hacer, cree en eso que tú quieres hacer, porque el único límite, como lo dije anteriormente, es como tú lo pones. Si es que en un punto uno se bloquea, es entendible. Como que, bueno, nos pasa, hay años sabáticos que uno no quiere hacer nada como artista, es como no quiere saber nada de eso, porque pasa, porque te saturas. Pero es como te toca seguir, o sea, tienes que planificar si quieres ese año sabático y tienes que trabajar en un punto para lograr sostenerte haciendo lo que te gusta. Y haciendo lo que te gusta no es como un capricho, simplemente es tomar las decisiones correctas, las acciones correctas que van en pro de ese camino, de ese objetivo. Y van a aparecer full distractores en el camino, porque, o sea, yo tengo 2 profesiones, producción, actriz, ahora hice un curso de producción musical, ando metida en la permacultura con el huerto del búnker igual, y quiero aprender más de eso, entonces van a aparecer muchas cosas, y ya es decisión de uno, es como cómo enfocas, para que no sea todo un champú de posibilidades, como, mira, ¿ahora qué hago? Es como, ahora quiero hacer esto. Es como, no, hay que sostener una actividad que te mantenga para que las otras surjan hasta que las domines, y si después, bueno, no quiero ser actriz, ahora voy a ser productora, yo he podido hacerlo, es como, puedo tener ese chance de hacerlo. Y yo invitaría que si quieres hacer un arte o varios, porque hay artistas multidisciplinarios que les va también, o sea, funciona porque están en acción. Y estar en acción es como, es la mejor forma de estar en contra de la preocupación. Es como si tienes preocupación de que no sale, de que no es como sentado no vas a lograr nada. Entonces hay que estar moviéndose. El arte es dinamismo. Y ese video que te mostré, ¿te acuerdas del Año Nuevo? Era como, es eso, es que si no estamos en movimiento no suceden las cosas. Y el movimiento es de muchas formas. Haciendo tu arte, haciendo tu oficio, escribiendo cosas, escribiendo proyectos, ir a tocar puertas, hablar con gente, reunirnos, decir, hey, hagamos esto, ¿qué opinan? Saquemos ideas, lluvia de ideas. Como aterrizar todo eso que soñamos con gente, a mí es lo más gratificante. Y eso también es como solito un arte bien difícil que se desarrolle. Entonces, que eliges ese camino, es como júntate con gente que esté con esa misma vibra, con ese mismo ímpetu, y que si es que comparten el mismo oficio, mejor todavía, porque nacen cosas. O sea, nosotros lo que hemos hecho con Escena Virtual nació porque nos reunimos y hablamos. Ustedes capaz están haciendo eso porque se han reunido y lo conversaron, o alguien lo tuvo, o sea, surge porque hay intercambio. Entonces yo creo que Búnker igual sucedió porque hubo gente junta. No sé, Harapos existe porque es un colectivo, y así con todos los grupos. Entonces eso, ¿no? Juntarte a las personas correctas, creer en ti, accionar, estar en movimiento y tener la voluntad férrea de un objetivo, o sea, a dónde quieres llegar, porque es la única forma que sepas exactamente por dónde caminar. Creo que eso podría decir la verdad. Muchas gracias, Carolina, por compartirnos todos estos saberes. Para la gente que tal vez que no te siga, si nos puedes mencionar cómo te encuentran en redes sociales. En el Facebook estoy como Carol, la actriz Lozada. En Instagram, Carolina Lozaz. Y bueno, en YouTube también como Carolina Lozada Calle, que es los únicos que manejo hasta el momento. Y ahí he compartido igual eventos, lo que se está produciendo, castings igual, cuando se busca gente para trabajar. Entonces, siempre bienvenidos. Y mi productora se llama Impulso Vital. También está en las redes como un productor audiovisual, y Vibra Vital, el estudio de yoga, que son como mis líneas de acción.
Muchísimas gracias a Carolina Lozada por haber venido a este espacio. Gracias a ustedes por acompañarnos. Este fue otro programa más de Rodar Podcast. Agradezco al equipo de Backstage que hizo esto posible, Matías Nugra dentro del equipo de fotografía, Jonathan Pizarro dentro del equipo de audio. Este podcast fue grabado en La Guarida, Espacio Cultural. Síganos en sus redes sociales, tiene eventos muy bacanes todo este mes. Muchas gracias. Adeus.